Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 4. En esta ocasión, como ustedes pueden ver, vamos a hablar de las funciones de grado superior. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor comparte el canal, suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho. En los videos pasados hablamos de las funciones de grado 1, también conocidas como lineales, y de grado 2, conocidas como cuadráticas, donde en esos videos hablábamos acerca de sus características gráficas y en esas mismas gráficas buscábamos sus elementos. Pero no solo eso, sino que también a partir de su expresión algebraica podíamos buscar esos mismos elementos. Sin embargo, en este apartado o en este tema vamos a hablar solamente de su parte gráfica. Por lo tanto, no vamos a realizar ninguna operación matemática ni ninguna operación algebraica. Vamos a empezar hablando de las funciones de grado 3, también conocidas como funciones cúbicas. La parte teórica nos dice que al igual que la función lineal, su dominio y rango incluye a todos los números reales. Quiere decir que su dominio en el eje X va desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, la gráfica existirá desde muy a la izquierda hasta muy a la derecha. Y el rango nos dice que son los valores de y que van desde menos infinito hasta más infinito. Quiere decir que nuestra gráfica existirá desde muy abajo hasta muy arriba. Para que esto quede claro, vamos a ponerlo en el plano cartesiano. ¿Cuál es el comportamiento de las funciones de grado 3? Hay un valor muy importante que va a decirnos el comportamiento de nuestra gráfica. Y ese valor es un valor al que llamaremos A. Si A es mayor que 0, nuestra gráfica tendrá un comportamiento como este. Empezará desde abajo e irá subiendo hasta la parte de y del eje positivo, ¿sí? Es decir, empieza desde menos infinito con respecto al eje y se va hasta más infinito. Véanlo, va de abajo hacia arriba. Pero también, debido a su comportamiento, la gráfica podríamos decir que viene desde la izquierda y se va hasta la derecha. De ahí que su dominio y su rango sean ambos desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, cuando el valor de A es positivo o mayor que 0, siempre su comportamiento será así. Empieza desde abajo y se va hasta arriba de izquierda a derecha. Pero la gráfica puede tener unas ondulaciones, ¿sí? Es decir, presentar máximos y presentar mínimos. Algo como esto. Pero siempre empieza desde la izquierda abajo y sube hacia la derecha. Siempre es así cuando el valor de A es mayor que 0. Si el valor de A fuera menor que 0, la gráfica tendría un comportamiento contrario. Es decir, empezando desde la izquierda, viene desde arriba y conforme nos movemos a la derecha, nos vamos hacia abajo. Véanlo. Este es su comportamiento si el valor de A es menor que 0. Es decir, la orientación del movimiento cambia. Aquí, de izquierda a derecha, sube, mientras que aquí, de izquierda a derecha, baja. Ahora, ¿cuál es ese valor de A? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, eso se encuentra en su expresión algebraica, pero esa nos la dan desde el inicio. No hay que hacer ninguna operación realmente para poder deducir el comportamiento de la gráfica. Por ejemplo, vean lo que dice también la teoría. Al igual que toda función polinómica, el grado de su mayor exponente dictará cuántas raíces debe tener, que en este caso son 3 y su expresión matemática es ax cúbica más bx cuadrada más cx más t. Este primer coeficiente, el de la x cúbica, es el que nos va a dictar el comportamiento de la gráfica que acabamos de analizar aquí. Si es positivo, tendrá este comportamiento, pero si es negativo, tendrá este de aquí abajo. Ahora, las raíces. Recordemos que las raíces son los puntos de corte que presenta la gráfica con el eje X, ¿sí? Son estos puntos de corte de aquí. Me dice que la gráfica tiene que tener
3 raíces, y eso es verdad. Sin embargo, no todas las raíces van a estar en el plano real, ¿sí? A veces puede que sean raíces imaginarias, pero en este caso, al ser raíces imaginarias, no las vamos a tomar en cuenta. Vamos a fijarnos solamente en las raíces reales, en las que podemos ver en el plano cartesiano. Ahora sí, vamos a hacer un análisis de estas gráficas que tenemos aquí para ver su comportamiento. No es algo difícil, así que vamos a iniciar. Primeramente, vamos a buscar las raíces. Empecemos con esta gráfica. Si analizamos dónde es la parte en la que la gráfica corta al eje X, en este caso, ¿dónde? Pues la corta en X igual a 0. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a buscar las raíces de la siguiente gráfica. Si nos fijamos aquí, esta gráfica toca al eje X aquí primeramente en menos 4, en X igual a menos 4, y aquí en X igual a 1. En este caso tenemos dos raíces reales. Finalmente aquí vamos a tener tres raíces porque hay tres puntos de choque con el eje X. Uno está en X igual a menos 5, otro en menos 1 y otro en 3. De esta manera es como podemos tener una, dos o tres raíces. Algo muy importante es que debido a la naturaleza de la función de grado 3, siempre vamos a tener al menos una raíz. Al menos una raíz, debido a su comportamiento. Y podemos llegar a tener hasta 3 raíces en el plano real, ¿sí? Ahora, ya analizamos las raíces de las 3 gráficas de arriba. ¿Qué sigue? Analizar los máximos y los mínimos. Recuerden que los máximos y los mínimos son los puntos más altos o más bajos de nuestra gráfica. Ahora, si analizamos la primera, realmente no tenemos puntos más altos y puntos más bajos. No los hay, no hay esas subidas y bajadas. Entonces no tenemos realmente máximos y mínimos. Pero sí podemos analizar el comportamiento de nuestra gráfica. Podemos ver que la gráfica no para de subir, siempre va hacia arriba y no presenta un cambio en la dirección. Es decir, que suba y que luego baje o que baje y que luego suba. No lo hay. La gráfica siempre va subiendo debido a la ausencia de esos máximos y mínimos. Cuando el comportamiento de una gráfica es de este tipo, decimos que es estrictamente creciente, porque no tiene intervalos de subidas o bajadas. Luego, en la segunda gráfica, si analizamos, sí tenemos esos máximos y mínimos. Aquí tendríamos un máximo en la coordenada menos 2, 2. Ahí hay un máximo. Y aquí hay un mínimo que lo comparte con la raíz. El mínimo está en 1,0 porque no tenemos realmente una elevación en y. Entonces el mínimo está en 1,0. Bien, vamos a analizar ahora su comportamiento en estos intervalos. Vean, aquí tenemos el primer intervalo donde la gráfica crece, ¿sí? Entonces, si venimos desde muy a la izquierda, en el eje X, desde muy a la izquierda, y nos venimos moviendo hasta llegar a menos 2, lo que va haciendo la gráfica es crecer. Por lo tanto, decimos que la gráfica crece desde menos infinito hasta menos 2, porque ahí es donde hay un cambio en el sentido de la gráfica. De aquí hasta 1, desde menos 2 hasta 1, la gráfica baja. Quiere decir que decrece desde menos 2 hasta 1. Y luego, de 1 hasta más infinito, la gráfica crece. Este es el comportamiento que me interesa que ustedes analicen en las gráficas, ¿sí? Sus raíces, sus máximos y sus mínimos, y sus intervalos crecientes y decrecientes. También es posible que en algunas ocasiones les pidan la ordenada al origen, que es el punto de corte con el eje Y. Pero por el momento no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a analizar ahora esto de aquí. Vamos a ver dónde tenemos máximos y mínimos. Tenemos un máximo primeramente, si se dan cuenta, aquí, en la coordenada menos 3,4.
tenemos un máximo. Y aquí tenemos un mínimo en la coordenada 1, menos 5. Con esto ya podemos buscar los intervalos crecientes y decrecientes, ya que los puntos máximos y mínimos me indican dónde se presenta el cambio de creciente a decreciente y viceversa. Entonces, primero analicemos este de aquí. Primero la gráfica sube desde menos infinito hasta menos 3. Entonces decimos que crece de menos infinito hasta menos 3. Luego la gráfica a partir de aquí baja hasta llegar a 1. Vean, aquí en 1, desde menos 3 hasta 1, la gráfica cae. Es decir, que nuestra gráfica decrece desde menos 3 hasta 1. Pero una vez que se llega a la coordenada en 1 del eje X y nos movemos hacia la derecha, la gráfica empieza a subir. Por lo tanto, decimos que crece desde 1 hasta más infinito. Y este es el comportamiento de las gráficas cuando el valor de A es mayor que 0. Puede que sea estrictamente creciente o que presente estas características. Primero un máximo y luego un mínimo. ¿Sí? Ahora vamos a ver el comportamiento de nuestra gráfica cuando A es menor que 0. Nuevamente, si analizamos la raíz, vemos que tenemos una raíz en x igual a 0. Luego vemos que esta gráfica, tal como la anterior, pero en lo que es su comportamiento contrario, ya no es estrictamente creciente, sino que ahora es estrictamente decreciente, debido a que esta gráfica, al no tener máximos y mínimos, y siempre va hacia abajo, decimos que es estrictamente decreciente. Para la segunda, también tenemos dos raíces. La primera en x igual a menos 1 y la segunda en x igual a 4. Si analizamos la tercera gráfica, vamos a tener tres raíces. La primera en x igual a menos 5, la segunda en x igual a menos 1 y la tercera en x igual a 3. Vamos a analizar ahora los máximos y los mínimos. En esta gráfica, en la segunda, lo primero que tenemos es un mínimo, un punto más bajo en la gráfica. Dicho punto tiene las coordenadas menos 1,0. Y también tenemos un máximo, cuya coordenada es 2,2. Recuerden que cuando sí tenemos máximos y mínimos, tenemos también intervalos crecientes y decrecientes. Vamos a analizar. Primeramente, la gráfica, cuando viene desde menos infinito y llega a menos 1, viene cayendo, es decir, decrece de menos infinito hasta menos 1. Pero una vez que llega aquí y se mueve hasta x igual a 2, la gráfica sube, es decir, que crece en el intervalo de menos 1,2. Y de ahí la gráfica se va para abajo desde 2 hasta más infinito. Ahora, para la tercera gráfica, también si venimos analizando nuestros máximos y mínimos, nos vamos a dar cuenta que tenemos aquí primeramente un mínimo en la coordenada menos 3, menos 4. Ahí está. Y luego tenemos un máximo en la coordenada 1,5. Debido a que tenemos máximos y mínimos, obviamente tenemos intervalos crecientes y decrecientes. Vamos a analizarlos. Primeramente, la gráfica, al venir desde menos infinito y llegar a menos 3, viene bajando. Es decir, que decrece desde menos infinito hasta menos 3. Luego la gráfica, si analizamos, empieza a subir desde menos 3 hasta la coordenada en 1. Por lo tanto, decimos que crece desde el intervalo de menos 3 hasta 1. Finalmente, la gráfica, al llegar a su punto máximo, empieza a decaer. Es decir, que decrece desde 1 hasta más infinito. Y esto es lo que quiero que ustedes vean. Puedo tener, dentro de las funciones de grado 3, puedo tener una, dos o tres raíces reales. Si el valor de A es mayor que 0 o positivo,
El comportamiento puede que sea estrictamente creciente o que primero presente un máximo y luego un mínimo. En caso contrario, si el valor de a es menor que 0 o negativo, la gráfica puede ser estrictamente decreciente o que presente primeramente un mínimo y luego un máximo. Pero eso sí, ojo, al ser una función de grado 3, que empieza en una parte del plano cartesiano, ya sea arriba o abajo, y termina en el lado contrario, siempre va a tener al menos una raíz, ya que su naturaleza de empezar en un lado y terminar en el otro hace que corte al eje X forzosamente en algún punto. Bueno, esto es todo con respecto a las funciones de grado 3. Vamos a analizar ahora a las funciones de grado 4, también aquí de manera gráfica. La teoría me dice lo siguiente. Al igual que la función cuadrática, su dominio son todos los números reales, pero su rango dependerá del valor más alto o más bajo de acuerdo al comportamiento de la gráfica. Su dominio, por ser una función polinómica, ya sabemos que va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Eso es algo común en todas las funciones polinómicas, independientemente de su grado. Puede ser grado 1, grado 3, grado 5, etc. Pero el rango depende en ocasiones del comportamiento de la gráfica. Eso es el caso para las funciones de grado 2 y de grado 4. De hecho, todas las funciones pares 2, 4, 6, 8 van a tener un comportamiento respecto a su rango dependiendo del punto más alto o más bajo. Pero las funciones de grado impar 1, 3, 5, 7 todas van a tener su dominio y su rango desde menos infinito hasta más infinito. Dato muy importante. Entonces, como esta es una función de grado par, de grado 4, el rango depende del punto más alto o más bajo y del comportamiento de la gráfica. Fíjense, ahorita lo vamos a ver. Me dice también que al igual que toda función polinómica, el grado de su mayor exponente dictará cuántas raíces debe tener, que en este caso son 4. Recuerden que como estamos analizando solamente las raíces reales, puede que tengamos como máximo 4 reales, ¿sí? Pero no siempre se va a dar el caso. Puede que tengamos menos raíces realmente. El máximo es de 4, pero puede que tengamos menos raíces reales, ya que las otras serían imaginarias o en ocasiones puede que sean raíces repetidas. Pero no nos vamos a meter con esas cuestiones, sino simplemente vamos a analizar las gráficas. Ahora, la expresión algebraica o matemática para una función de grado 4 es la siguiente: ax cuarta más bx a la 3 más cx a la 2 más dx más e. Esa es la expresión matemática. Vamos a analizar su comportamiento gráfico. El comportamiento de una función de grado 4 dependerá también del valor de a. Si a es mayor que 0, va a tener un comportamiento como este, ¿sí? Puede que a veces esta curva de aquí en medio esté más aplanada, o sea, más chato, y tienda a parecerse a una función cuadrática. Simplemente que a veces no tiene esa curvatura clásica de la función cuadrática, sino que está como aplanado, achatado. Debido a esta gráfica que tenemos aquí, más bien a esta curvatura, puede que se vea un poco más achatado, ¿de acuerdo? Bien, cuando el valor de a es mayor que 0, nuestra gráfica va a empezar arriba. Vean, de izquierda a derecha empieza viniendo desde arriba y termina yéndose otra vez hacia arriba. Es decir, que la función cuártica termina abriendo hacia arriba, tal como lo haría una cuadrática. Ahora, este no es el comportamiento, me refiero a sus puntos mínimos y máximos, no siempre es así. Recuerden que los puntos máximos y mínimos de las gráficas pueden cambiar. Sin embargo, el comportamiento general, si a es mayor que 0, va a ser así. Por ejemplo, aquí tenemos otra gráfica
que de igual manera abre hacia arriba, pero sus puntos máximos y mínimos cambian. Esto dependerá de la expresión matemática de cada gráfica. Ahora, vamos a analizar las raíces en este primer gráfico. Como pueden ver, aquí dice que no hay raíces. ¿Por qué? Porque la gráfica no está tocando en ningún momento al eje X. Sí hay raíces realmente, pero son raíces imaginarias, ¿sí? En este caso estamos hablando de raíces reales, raíces que toquen al eje X. Como pueden fijarse, no hay raíces reales, así de sencillo. Sí hay raíces, pero son todas imaginarias. Ahora, si analizamos en este caso de la segunda gráfica, podemos notar que tenemos 4 raíces. Esto es lo que yo quiero que ustedes noten. Puedo tener 4 raíces como máximo, 4 raíces reales, o en su caso no tener ninguna raíz real, ya que todas serían imaginarias. Estos son los dos casos. Puede que yo no tenga ninguna raíz real, o puede que yo tenga hasta 4 raíces reales. Debido al comportamiento de la gráfica, que del mismo, digamos, del mismo sentido en el que inicia es donde termina. Por ejemplo, si empieza desde arriba, termina yéndose hacia arriba. Es posible que en ningún momento toque al eje X debido a su comportamiento, a diferencia de grado 3, que como empieza abajo y termina arriba, o viceversa, en algún punto choca al eje X. La cuártica no. La cuártica, como termina en el mismo lado que donde inicia, puede que no toque al eje X y que no se presenten raíces reales. O en su caso, puede que la gráfica baje tanto que choque al eje X y luego vuelva a subir y lo vuelve a chocar, y así sucesivamente. En este caso de la segunda gráfica podemos ver que tenemos 4 raíces. La primera en x igual a menos 5, la segunda en x igual a menos 2, la tercera en x igual a 1 y la cuarta en x igual a 4. Esas son las raíces. Ahora, vamos a analizar los puntos máximos y mínimos. Aquí, como pueden ver, tenemos un punto mínimo, ¿sí? El punto mínimo tiene la coordenada menos 3,2. Luego tenemos un punto máximo, como pueden ver, en la coordenada menos 1,4. Finalmente, tenemos un punto mínimo nuevamente en la coordenada 2,1. Si analizamos los intervalos, primero vemos que la gráfica viene decayendo, es decir, que decrece desde menos infinito hasta llegar a menos 3. Es decir, decrece en el intervalo de menos infinito, menos 3. Luego, la gráfica presenta una pequeña subida en el intervalo de menos 3 hasta menos 1. Es decir, crece desde menos 3 hasta menos 1. Luego, decrece desde menos 1 hasta 2. Finalmente, crece desde 2 hasta más infinito. Ese es el comportamiento de una de nuestras gráficas. Vamos a analizar el de la otra. Primeramente, tenemos aquí un mínimo en la coordenada menos 4, menos 4. Luego tenemos un máximo en la coordenada menos 1,2. Luego tenemos un mínimo en la coordenada menos 3, menos 2. Como tenemos máximos y mínimos, obviamente tenemos intervalos crecientes y decrecientes. Empecemos analizando. La gráfica primero viene decayendo hasta llegar a menos 4. Es decir, que decrece desde menos infinito hasta menos 4. Luego sube hasta llegar a menos 1. Es decir, que crece de menos 4 hasta menos 1. Luego decrece desde menos 1 hasta 3. Y finalmente crece desde 3 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Este es el comportamiento a grandes rasgos que presentan las funciones de grado 4. Muy bien, ya analizamos prácticamente el comportamiento general de una función de grado 4 con respecto a sus elementos. Sin embargo, hay un elemento que nos hace falta.
Recuerden que en las funciones de grado 3 el dominio y el rango ya estaban definidos, pero en la función de grado 4 solo el dominio está definido. El rango dependerá del punto más alto o más bajo de la gráfica y el comportamiento que está presente. Por ejemplo, cuando la gráfica abre hacia arriba, como en estos dos casos, hay que buscar el punto más bajo con respecto al eje Y, el punto más bajo de la gráfica, y de ahí se va a ir hasta más infinito. Por ejemplo, en esta, si nos fijamos el punto más bajo, aquí tenemos un punto con la altura en 2, pero aquí hay otro mínimo con la altura en 1. ¿Cuál tiene el punto más bajo? ¿El que está en 2 o el que está en 1? Pues el que está en 1, ¿sí? Este es el punto más bajo que alcanza la gráfica. Entonces, desde aquí vamos a tomar y nos vamos a ir hasta más infinito. Este sería el rango. El rango lo definiríamos siempre de abajo hacia arriba, fíjense. Empezaríamos en 1, que es el punto más bajo en Y, en 1, y nos vamos hasta más infinito. Ese sería el rango. El rango sería los valores de Y que pertenecen al conjunto de números reales, desde 1, que es el punto más bajo, hasta más infinito. ¿Cuál sería el de este? Bueno, si nos fijamos, el punto más bajo es este menos 4, desde aquí hacia arriba, ya que la gráfica abre hacia arriba. El rango entonces sería el conjunto de números reales para Y que van en el intervalo desde menos 4, que es el punto más bajo, hasta más infinito. Y ya, ahora sí podemos decir que ya buscamos todos sus elementos. Vamos a hacer un ejemplo más. Tenemos este de aquí. Vean que ahora la gráfica no abre hacia arriba, sino que abre hacia abajo. Eso me indica que el valor de A es negativo o menor que 0. Porque cuando es mayor que 0, la gráfica abre hacia arriba. Pero si es menor que 0, abre hacia abajo. Vamos a buscar las raíces. En este caso vamos a tener, si nos damos cuenta, 3 raíces. Fíjense, en esta tuvimos 0 raíces reales, no habían. Aquí tuvimos 4 raíces reales y aquí estamos teniendo 3 raíces reales. Es lo que les decía, no siempre vamos a tener 4 raíces reales. Puede que a veces tengamos 3, puede que a veces no haya ninguna, etc. Todo dependerá de nuestra gráfica. Ahora, ¿cuáles son las raíces? Tenemos una en menos 4, otra en aproximadamente menos 1.5, porque venimos de izquierda a derecha, estaría menos 2, menos 1.5 y menos 1. Entonces estaría aproximadamente en menos 1.5. Y tenemos otra raíz aquí en 2. Esas son las raíces. Valores máximos y mínimos. Primero tendríamos un máximo aquí en menos 3,2. Luego tendríamos un mínimo en 0, menos 3 aquí. Y luego tendríamos un máximo en 2,0 que compartiría una raíz. Entonces ya tenemos los mínimos y los máximos. Como estos existen, también tenemos intervalos crecientes y decrecientes. El primer intervalo sería creciente, porque fíjense, la gráfica viene desde abajo y empieza a subir hasta llegar a menos 3. Entonces se dice que la gráfica crece desde menos infinito hasta menos 3. Pero luego, desde menos 3 hasta 0, la gráfica cae. Entonces decrece de menos 3 hasta 0. Luego la gráfica vuelve a subir en el intervalo de 0 hasta 2. Crece de 0 a 2. Finalmente la gráfica cae desde 2 hasta más infinito, es decir, decrece. Ya buscamos casi todos los elementos. ¿Cuál nos falta? El rango. Cuando la gráfica abre hacia arriba, dijimos que hay que buscar el punto más bajo y a partir de él nos movemos hacia arriba, en el sentido de la gráfica. Pero cuando la gráfica abre hacia abajo, hay que buscar no el punto más bajo, sino el punto más alto, ¿sí? Y nos movemos hacia abajo.
Pero recuerden que la lectura del rango siempre va, en este caso, desde abajo hacia arriba. Entonces quedaría así. ¿Cuál de estos puntos es el punto más alto? Ah, pues sería este, que tiene una altura de 2. Fíjense. Entonces decimos que el rango viene desde muy abajo, desde menos infinito, y llega hasta su punto más alto en 2. El rango queda definido como y, que son el conjunto de números reales, o que pertenece al conjunto de números reales, desde menos infinito, porque siempre vamos de abajo hacia arriba, hasta 2. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el rango. Menos infinito, porque venimos desde muy abajo y llegamos al punto más alto de la gráfica, que es 2. Y listo. Ya hemos terminado de analizar a las funciones de grado superior. Entonces, como les comenté, no tenemos que hacer ninguna operación matemática, ninguna operación algebraica, sino que todo es de manera visual en este apartado. Bueno, hasta aquí ha terminado este video. Espero les haya sido de utilidad o les pueda servir en alguno de sus temas de matemáticas 4. Por el momento me despido, no sin antes recordarte que si el video te ha gustado, por favor le des pulgar arriba, porque eso me ayudaría un montón para que yo siga creciendo como canal. También te pido que si el video te ha gustado, déjame ahí un comentario en la cajita de comentarios y te lo voy a agradecer un montón. Bueno, por el momento me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.